Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana tenemos la parashá Beshalach. Comienza diciendo: y aconteció cuando el faraón envió al pueblo que Dios no guió por el camino hacia la tierra de los palestinos, o Filistea en este caso, ¿no? Sí, los filisteos. Nuestros sabios se preguntan, bueno, ¿cómo así que el faraón envió? O sea, después de las 10 plagas, o sea, hace la reflexión muy sabiamente. Después de las 10 plagas de Egipto, la devastación completa, total. La Torá nos dice que el faraón envió a Israel al desierto, ¿no? Entonces, es interesante porque tenemos que analizarlo como lo hemos visto dentro de la dinámica que hemos estado planteando, debatiendo, sugiriendo en nuestro blog Dios como Amor. Después de, como ya dijimos anteriormente, es que una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? En los videos anteriores hemos dicho que el faraón representa la conciencia egocentrista, y de hecho la conciencia egocentrista es la que finalmente, como fuerza motriz de la vida vital que hemos estado mencionando, es la que realmente nos motiva, es la que nos manda, es la que nos envía. Es interesante, ¿no? Porque de hecho esta interacción entre el faraón y Akadosh Baruj Hu se trata precisamente de eso. Hemos dicho en el blog, lo hemos comentado en los videos de la semana pasada, que Akadosh Baruj Hu quiere que todos los niveles de conciencia, especialmente ese nivel que nos impulsa a hacer y a hacer y a tener eventualmente, que es ego, esté a su servicio. Esa es la idea. Ya dijimos que la idea no era destruir al faraón, porque Akadosh Baruj Hu lo hubiera hecho muy rápido. No hubiera necesitado enviar, o querido en este caso, no necesitado, querido enviar 10 plagas. Las 10 plagas, tenemos que insistir, tienen como función mostrarnos, enseñarnos, que asimilemos que toda la creación, todas las dimensiones y facetas de la creación están controladas por Akadosh Baruj Hu y emanan de él, por el simple hecho de que emanan de él. Esto es muy importante, porque si nosotros no tenemos eso claro, no vamos a tener nada claro. O sea, en otras palabras, vamos a vivir bajo la ilusión y la fantasía, el viaje de ego, de que nosotros somos los que estamos en control. Y nos vamos a pasar así soñando toda la vida, hasta que algún día Akadosh Baruj Hu se compadezca de nosotros y nos saque de esa ilusión. De eso se trata. Entonces, visto en términos de nuestra filosofía, de lo que estamos tratando, el enfoque que queremos darle acá a lo que nosotros entendemos que la Torá nos está indicando, es que la única manera en que nosotros salimos de la conciencia egocéntrica, egocentrista, egoísta, es empezando a incorporar en nuestra conciencia, en todos los niveles de la conciencia, especialmente con el ego, los modos y atributos de amor. En otras palabras, en la medida en que nosotros nos hagamos conscientes de que lo que nos mantiene libres, nuestra verdadera libertad, está en el amor que sentimos, en el amor que recibimos, en el amor que compartimos, todo está ahí. Ya hemos dicho que nuestra relación con Akadosh Baruj Hu se basa, desde el punto de vista colectivo, del colectivo, se basa en un círculo. O sea, en otras palabras, estamos todos al mismo nivel. Eso quiere decir que desde el punto de vista individual, tenemos que entenderlo también a partir de la experiencia individual. ¿Cómo aplicamos ese círculo a nuestra conciencia individual, integrando cada elemento de la conciencia al mismo nivel en el que el centro, el eje de esa unidad es el Creador?
En este caso nosotros entendemos el Creador, ya como lo dijimos, como le hemos dicho, a través de cómo Él se manifiesta en su creación. Cómo lo vemos manifestado? Lo vemos a través de su amor. O sea, ya hemos visto las cualidades, cómo Él se relaciona con nosotros. Y la gran prueba de esto es el Éxodo, precisamente. Por eso lo evocamos todos los días en la tefilá. Tenemos que insistir, estamos diciendo básicamente lo mismo de otra manera de lo que lo hemos estado diciendo antes. Y siempre va a ser así. Si nosotros vemos toda la Torá, es el mismo mensaje dicho de otra manera. Pónganse a pensar, así es. Si lo vemos una historia relativamente circular, o sea, se va dando como una espiral, ¿no? Desde la creación, los personajes de la creación, Adán, Eva, Caín, Abel, los sucesos relacionados con el diluvio, la torre de Babel, la destrucción de Sodoma y Gomorra, se están repitiendo constantemente. Básicamente son situaciones similares en las que el Creador actúa de manera similar, pero que cada vez se está haciendo más en detalle. Entonces vemos, por ejemplo, que una situación que pudo darse antes con el diluvio, o sea, haciendo una comparación entre el éxodo y el diluvio. O sea, hubo un éxodo para Noé y su familia, eso es evidente. ¿No? Al igual que también hubo un éxodo para Abraham Avinu cuando Abraham se separó de esa comunidad fascista y totalitaria que era Babel. O sea, la manera como nos cuenta el Midrash y nos cuenta la Torá, que había un solo pensamiento, una sola lengua. Había que romper eso para crear la diversidad. Entonces también hubo una brecha y hubo una salida, hubo un éxodo. Y en ese éxodo vemos a Abraham Avinu y su familia. Y ahora posteriormente vemos una situación similar en la que se da en Egipto con circunstancias mucho más tangibles. En otras palabras, nosotros podíamos ver que la idolatría en tiempos previos al diluvio era la esclavitud. Era una manera, era una especie de esclavitud. La gente no encontraba salida excepto dentro de la idolatría. Esa devoción y esa atención constante hacia las fuerzas de la naturaleza y no hacia lo que crea esas fuerzas. Entonces, posteriormente pasa en Babel esa prepotencia, ese egoísmo. En este caso era un egoísmo colectivo, no era el egoísmo de un rey, como el caso de Egipto. Que estaban todos empeñados en pensar de la misma manera, actuar de la misma manera. Y de hecho crearse un Dios, o llegar a un Dios que pensara y actuara de la misma manera de ellos. O sea, tenían las cosas al revés, prácticamente. En vez de seguir al Creador, que es la dirección, ellos querían un Creador que se sometiera a ellos. De ahí la torre que conectara o que llegara hasta el cielo. Como decir, nosotros te vamos a decir a ti cómo es que funcionan las cosas. No es así. Nunca ha sido así ni será así. Entonces vemos que en Egipto sucede algo similar. Pero hay algo más explícito en el sentido de que la Torá nos revela de que hay una esclavitud, hay un sometimiento. O sea, anteriormente, como ya hemos dicho, en la época prediluviana y en la época de la Torre de Babel había un sometimiento, obvio, había un sometimiento ideológico, había un sometimiento espiritual, si queremos llamarlo así, a la idolatría antediluviana. En el caso de Egipto vemos algo mucho más tangible, algo en que ya hay una entidad que se llama Am Israel, que es el pueblo de Israel, que directamente está padeciendo el problema.
y está siendo sometido, pero ya tiene nombre y apellido, tiene nombres, de ahí que se llama el libro Shemot. Nombres, o sea, específicamente hay una identidad, hay algo que oprime y hay algo que está oprimido, básicamente. Entonces, ya de manera más personal, Hakadosh Baruj Hu toma cartas en el asunto. En otras palabras, él tomó cartas en el asunto, en el diluvio, en Babilonia, en Sodoma y Gomorra. Claro que lo hizo. Pero acá ya la relación se da a un nivel mucho más personal, mucho más individual, mucho más, este es mi pueblo versus sus opresores. Entonces, la misma mentalidad que hemos visto en la humanidad antes del diluvio, en la humanidad durante Babel, la Torre de Babel, la vemos reflejada ahora. De alguna manera hay cierta... El denominador común de eso es ego. Es decir, Hakadosh Baruj Hu está allá, nosotros no tenemos nada que ver con él, y nosotros somos los que estamos acá en control de todo. Inclusive este mundo, últimamente es nuestro, lo hemos hecho nosotros, aquí no hay ningún Dios. Ese tipo de mentalidad en Egipto se da de una manera mucho más explícita, y de esa manera explícita también Hakadosh Baruj Hu se refiere a ellas, a esa situación. Bien, entonces continuamos. Vemos que cuentan nuestros sabios que la salida no fue a través de la tierra de los filisteos, que era mucho más cerca para llegar a Israel. En otras palabras, ustedes ven, el delta del Nilo está prácticamente pegado a lo que es Gaza, que vendría siendo la Filistea mencionada en la Torá, porque nuestros sabios dicen que Hakadosh Baruj Hu consideraba, con mucha razón obviamente, que Am Israel, el pueblo de Israel, estaba todavía demasiado frágil en materia de la seguridad que tenía con relación o en su relación con Hakadosh Baruj Hu, y eso es lo que vamos a ver en esta parashá. Realmente la parashá Beshalach, cuando se abre el Yam Suf, el mal traducido Mar Rojo, el eje central de esta parashá es confianza. Es la confianza de Israel con el Creador. O sea, desde el momento en que salen hay desconfianza. Hakadosh Baruj Hu desconfía de Am Israel por razones obvias que ya nos vamos a referir a eso. Y dice, si estos tipos se van, uno los saco por Filistea o la tierra de los filisteos, y los filisteos ya habían, nos cuenta el Midrash, que la tribu de Efraín, ellos habían hecho sus cuentas y dijeron, bueno, ya el exilio en Egipto termina. Ellos ya llegaron a la conclusión de que el exilio había terminado. Ellos empacaron y se fueron directamente para la tierra prometida. ¿Qué pasa? Se fueron por Filistea, como hemos dicho, y los filisteos los estaban esperando ahí y los decimaron. De hecho, tuvieron que regresar. Entonces, ya había ese precedente. Entonces, Hakadosh Baruj Hu dice, bueno, si Am Israel sale otra por Filistea, como pasó con la tribu de Efraín, lo más probable es que haya guerra, haya enfrentamientos, se vayan a desanimar porque van a encontrar oposición. Después de salir de la esclavitud, lo mejor es que vamos a tomar otra ruta. Okay. Aparte de que tenemos que entender esto a partir del amor de Hakadosh Baruj Hu a Am Israel, esto es esencial. Un padre normalmente, o en general una persona que ama a otra persona, no tiene necesariamente quedarse en la relación padre-hijo, aunque en este caso la ponemos porque esa es nuestra relación de Israel con Dios. Él es nuestro padre, nosotros somos sus hijos. Para ilustrar que a partir del afecto es que se da el sentido de dirección, y eso concuerda con lo que comentamos, con lo que dijimos en el comentario de la semana pasada de la parashá Bo en el blog Dios como Amor, cuando nos referimos que el amor implica una ética, que el judaísmo no define amor como pasión, como sentimiento, como emoción, inclusive ni como principio, sino como un fundamento ético.
o un principio ético. O sea, no es un principio por ser principio, es un principio que representa valores. Esto es muy importante, porque en otras religiones amor no tiene una moral o una ética muy clara que digamos. Entonces, no vamos a entrar en detalle, ya hemos hablado de eso anteriormente, la gran diferencia que hay entre la definición de amor en el judaísmo y la definición de amor en otras religiones, en el sentido de que en otras religiones es, en el amor todo se vale, algo así, ¿no? Como así que el amor y la guerra todo se vale. Eso en el judaísmo no existe. Cuidado. O sea, en el judaísmo amor tiene una ética. Entonces, cuando estamos hablando del amor de Dios, el amor de Dios tiene un principio ético y ese amor es de Dios reflejado en el mundo material como amor, como lo conocemos nosotros. Igualmente tiene principios, tiene valores, tiene fundamentos, tiene un sentido de dirección. Esto es muy importante. Entonces, Akadosh Baruj Hu, eso es lo que es. Akadosh Baruj Hu está haciendo con nosotros, con Am Israel, en nuestra salida de Egipto. Si ustedes, niños, no están preparados todavía, acaban de salir de la esclavitud, están todavía escaldados por el dolor de la opresión, están acostumbrados a tener amos, salir de la libertad así precipitadamente, muy rápido, como hizo Efraín, la cosa no va a funcionar. Entonces, lo que hay que hacer es que tenemos que pasar a través de un proceso de educación. Pero no todos estamos preparados para educarnos, ¿no? De hecho, si nosotros vemos en nuestros años mozos, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, inclusive en la edad adulta, a veces hemos tenido, la mayoría, creo yo, una actitud rebelde, ¿no? Entonces, una actitud de contestataria, de oponernos a lo que nos están enseñando. O sea que no necesariamente siempre estamos abiertos o dispuestos a aprender lo que se nos enseña, lo que se nos está diciendo. Y esto es lo que vamos a ver acá. O sea, la Torá, toda la Torá, desde el principio a fin, como lo hemos dicho, tenemos que insistir en esto. Es instrucción, por eso se llama Torá. Torá en hebreo quiere decir instrucción. O sea, esto que tenemos aquí enfrente es instrucción. Pero tenemos que aprender. Esto no es un libro de historia, no es un libro de cuentos, no es un anecdotario. No lo es. Es instrucción. Entonces hay que entenderlo de esa manera, desde ese punto de vista. Entonces, comienza, por decirlo así, esa incomodidad de este hijo travieso que es Israel. Es decir, si nos vamos por allá, nos va a pasar, mejor nos regresamos. Entonces empiezan los problemas, ¿no? Salen de Egipto, como ya dijimos en la parasha Bo, comienza el éxodo, llegan cerca del Mar Rojo, a la orilla, y es cuando vienen, ya hemos dicho, empiezan a surgir las dudas, ¿no? La incertidumbre y, ¿por qué no?, el miedo. Tenemos que insistir en la diferencia entre esclavitud y libertad. En el blog de la semana pasada y creo que de la semana antepasada estábamos definiendo libertad. No definiendo en el sentido de crear una definición de diccionario, sino precisamente a partir de la definición de diccionario tratar de encontrar esas particularidades de lo que es ser libre, ¿no? Entonces dijimos en el blog, si citamos como debe ser, estamos parafraseando un poco, diciendo lo mismo de otra manera, que libertad es cuando no tenemos restricciones ni limitaciones hacia lo que nosotros pensamos, sentimos, decimos y hacemos, básicamente. En otras palabras, uno tiene la libertad de pensar lo que quiere, discernir lo que quiere, hacer lo que quiere,
y decir lo que quiere. Cuando uno encuentra una oposición a eso, algo que restringe eso, uno dice, no soy libre. Y definíamos esclavitud como el hecho de estar al servicio de algo o de alguien. Decimos de algo y a veces hay un sistema, por ejemplo, el que hay que un trabajo, por ejemplo, no se trata de una persona, se trata de un trabajo, hay que hacerlo. Es bueno que traduzcamos esclavitud como la traducen nuestros sabios. Normalmente se refieren a la palabra no en sí como esclavitud, sino como servidumbre. Servidumbre en el sentido de estar en función de otra persona. O sea, uno sirve a algo o a alguien. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre servir a algo o a alguien en lo que uno no se siente libre encaja dentro de la categoría esclavitud. En otras palabras, yo hago algo, pero yo no quiero hacer eso. Eso me hace esclavo. Entonces, en el caso de nuestras vidas comunes y corrientes que vivimos todos los días, muchos nos sentimos esclavos de nuestro trabajo. O sea, no queremos hacer el trabajo. No nos gusta ese trabajo. En ese sentido, se puede decir que es esclavitud. Entonces, cuando disfrutamos el trabajo, no hay esclavitud. ¿Por qué? Porque uno está a gusto con lo que uno está sirviendo, a lo que uno sirve o a quien uno sirve. Bien, entonces, la diferencia cuando estamos acostumbrados a algo que no nos gusta, o sea, en otras palabras, empezamos a aceptarlo como el patrón, como la realidad, como lo que es cierto, lo que prevalece en nosotros. En otras palabras, no me queda otra que ir al trabajo que no me gusta. Y empieza uno a aceptarlo. Esto es un poco parte de lo que pasó con Am Israel en la salida de Egipto, que ya habíamos dicho que muchos se quedaron. La gran mayoría se quedaron, el 80% lo dijimos, que perecieron, encuentran mi gracia en la plaga de la oscuridad. Es interesante porque nuestros sabios, hay que volver a insistir en esto, hablan de una muerte espiritual. O sea, en el sentido de que murieron en la plaga de la oscuridad, algo así como que perdieron el tren, por decirlo así. O sea, se quedaron. Pero se quedaron porque querían quedarse. Entonces, muerte espiritual en el sentido de si yo no estoy con Hakadosh Baruj Hu, ¿cómo voy a estar vivo yo? Que eso es lo que dice el rey David en sus salmos, en muchos de sus salmos. ¿Cómo puede alabar el polvo? ¿Cómo te puede alabar el polvo? ¿Cómo puede proclamar tu verdad? Entonces, lo mismo dijimos con Sodoma, los sodomitas y la gente de Gomorra también, y la gente prediluviana, que prácticamente estaban muertos o corruptos en el sentido de dañados, podridos, ante los ojos del Creador. En otras palabras, ¿qué vida hay en una ilusión? O sea, ¿cómo puede alguien creer que está viviendo plenamente en algo que es una ilusión? Está muerto. Entonces, en ese sentido, se entiende la muerte espiritual. De hecho, lo vamos a ver después en la Torá, después de la entrega de la Torá, la famosa excisión o expulsión de la comunidad, que es considerada muerte espiritual. Aunque la Torá en ese sentido es literal. En otras palabras, la persona que violaba un mandamiento de la Torá estaba sometida, algo así, o como consecuencia de esa transgresión, estaban condenados a la pena de muerte. Pero nuestros sabios, no debería ser ¿no? Pero algunos de nuestros sabios dicen caret, o sea, la muerte también implica muerte espiritual, la separación del clan, o sea, de la unión del pueblo
con relación a la unión con Hakadosh Baruj Hu. En otras palabras, cuando el pueblo está unido y está cumpliendo los mitzvot y todos los mandamientos de la Torah, hay una unión con el Creador. Cuando un miembro de ahí no lo hace, está fuera. Es considerado que está muerto. Pero de hecho la Torah dice que hay que apedrearlo, hay que lapidarlo o hay que colgarlo. O sea, es muerte. Entonces, si tú estás muerto, hay que decirle a la persona que está muerto, en el sentido de, al decirle uno a la persona que está muerto por no estar en contacto con la unión del pueblo y la unión con el Creador, está muerto. Hay que hacerle ver que está muerto. Entonces, el hacerle ver que está muerto de alguna manera es matarlo. Es más o menos como se entiende. Por eso en los Sanedrín, esto es muy importante, ellos no aplicaban la pena de muerte. O sea, sí había una pena de muerte, pero normalmente lo que hacían era que excluían a la persona de la comunidad. Esa era la muerte, la pena de muerte. Ellos realmente no encontraban ningún objeto, y tienen razón, en matar a alguien. O sea, quitarle la vida a la persona. Esa persona está muerta, sale de la comunidad. Okay. De hecho, más adelante ya lo hemos explicado en algunos comentarios respecto a las ciudades de refugio, que eso aparece después en la Torah. La asignación de la ciudad de refugio por los levitas, era la porción que le correspondía a los levitas, eran ciudades, no territorios. En esas ciudades eran ciudades donde se enderezaba a los criminales, básicamente. O sea, eran reformatorios. O sea, que realmente aquí nadie se perdía, aquí nadie moría. La persona que estaba condenada a muerte iba a había cometido una creación, un asesinato, iba a las ciudades de refugio, que la Torah por mandamiento tenía que poner avisos en todas partes donde estaban las ciudades de refugio. O sea, había que poner un aviso cada 10 cuadras, cada corta distancia había que mostrar avisos por todos lados donde estaban las ciudades de refugio para que la gente fuera allá. Y esto es parte de lo que estábamos diciendo al principio. El judaísmo se trata de amor, no se trata de odio, ni de separación. Se trata de integración. Y a partir de la integración de la conciencia, la expansión de la misma a partir de la integración, no a partir de la separación. Esto es muy importante. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos consideramos dentro del círculo que estábamos comentando antes. O sea, hay una unión, hay un de igual a igual, hay un mismo nivel. Porque así es como nos ve Hakadosh Baruj Hu, porque así es como nos creó Él. Las diferencias las hacen los otros, como comentábamos en el blog la semana pasada. Las pirámides. Lo bueno que lo sepamos y lo tengamos en cuenta, porque lo vivimos todos los días cuando salimos a la calle. Ojo. Entonces dice, bueno, pero si mi identidad judía me dice que todos somos iguales, yo salgo a la calle y veo que no es así. Bueno, eso no quiere decir, pasa que no estamos cumpliendo. Pero eventualmente, en el momento, cuando venga la redención, que va a venir, es cuestión ya de que empecemos a asimilarlo, y esa es la tarea que nos estamos dando acá, que la empecemos a asimilar como la anuncian nuestros profetas. Todo eso se va a acabar. El único interés va a ser el conocimiento del Creador. No va a haber rivalidades, no va a haber competencia, nada de eso. Entonces, si así es como va a ser en la redención, es mejor que empecemos a pensar así desde ahora. Para cuando venga la redención no nos sorprenda, decir, no, yo sé cómo compartir. Yo sé cómo estar de igual a igual. Yo ya no discrimino, yo ya no segrego, yo ya no separo. Yo sé que soy parte del clan, de la unión, de aquello que nos mantiene unidos a todos como seres humanos bajo la paternidad de Dios. O sea, la hermandad de la humanidad a partir de la paternidad del Creador. Esto es muy importante. Bien, entonces dijimos que confianza, ese es el tema central de acá. O sea, y es más, no solo, va a ser un patrón que se va a repetir. De hecho, hay 10 instancias en las que Am Israel duda de Hakadosh Baruj Hu desde la salida de Egipto hasta inclusive después de la entrega de la Torah. O sea, se van a ir repitiendo y nuestros sabios la van contando una por una. Entonces dicen que esas 10 desconfianzas
esos 10 retos, desafíos al Creador, ese no creer en Hakadosh Baruj Hu, de que Él crea y sustenta su creación, que nosotros somos parte de su creación, por lo tanto, Él nos crea y Él nos sustenta. Estas 10 pruebas de confianza dicen que fueron para algo así, no balancear, en oposición a las 10 pruebas que Hakadosh Baruj Hu le puso a Abraham Avinu, entre ellas la quedada de su hijo Yitzhak, como la más destacada. Todas las pruebas que él le puso a él, de alguna manera, que Abraham Avinu respondió bien, positivamente. A Israel, después de la salida de Egipto, es exactamente lo contrario. Interesante, como decir, lo que Abraham Avinu hizo con las manos, nosotros lo dañamos con los pies, algo así, ¿no? O sea, pero en fin, parte de la mecánica de ser humano, ¿no? O sea, no somos perfectos. Esto es muy importante, ¿no? Porque en la tradición judía tradicional, ¿no? O sea, la tradición en sí, valga la redundancia, tradición tradicional. Nosotros hablamos de Sadiquín, de los santos nuestros, ¿no? La gente justa, ¿no? Y tenemos una idea bastante de las naciones que realmente no encaja dentro de la idea de lo que es un sádic en el judaísmo, ¿no? O sea, esos santos se parecen más a los santos de las otras religiones, en serio, que a lo que realmente somos en el judaísmo, porque realmente nadie es perfecto. El judaísmo no pregona perfección como otras religiones, que dicen que hay tipos perfectos, que hay tipos que hay que divinizarlos por la perfección que son divinos. Eso no existe en el judaísmo. Esto es muy importante. Entonces mucha gente tiene la idea del Mesías hebreo dentro del judaísmo. Es un tipo perfecto, es decir, aquí no hay perfección, un tipo como cualquier otro. Es más, yo creo que mucha gente se va a llevar una decepción cuando vean al Mesías, porque no se va a imaginar un tipo como se lo imaginan las naciones, un tipo muy corriente. No tiene que ser necesariamente bonito, ni con los ojos azules, ni con el pelo largo, ¿eh? Nada que ver con eso. Esto es muy importante. Pero va a ser un buen ejemplo. Y ese buen ejemplo es lo que nosotros vamos a percibir como perfecto en él, que es la perfección que está en todos cuando hacemos algo bueno. Pónganse ustedes a pensar cuando nosotros hacemos algo bueno, en serio. Uno se da cuenta que hay algo perfecto en eso. En serio, no es una persona que necesita algo, uno va y le hace el favor. Que siente una satisfacción, ¿no? Se crea un cambio. Eso es perfecto. Como amor. Perfecto. O sea, el amor en sí, lo que implica una acción amorosa, perfección. O sea, cuando uno ve que una madre, uno ama incondicionalmente, o sea, que uno es capaz de dar la vida por un hijo. ¿En serio? Lléveme a mí, no me lleve a mi hijo. Esto es perfecto. O sea, ¿de qué manera se puede catalogar una acción amorosa si no es perfecta? O sea, explíquenme ustedes. Vamos a poner una comparación. Una de las cosas que a su servidor le gustaban hace muchos años todavía, ¿no? Y a muchos de ustedes, obviamente, no es una cuestión exclusiva, a la música, por ejemplo. Entonces, dentro de la música hay géneros específicos, la música clásica, la música popular. Dentro de todas las músicas, sobre todo cuando se ejecuta, o sea, cuando se toca un instrumento, uno escucha a la persona, el músico, ¿no? Están tocando el piano, tocando la flauta, inclusive una conga, y uno escucha y uno oye, uno percibe esa ejecución
de manera, o sea, uno la llama perfecta. ¿Por qué? Porque uno escucha cada nota tan, 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 la manera como viene, la manera como se ejecuta. No hay imperfección. Perdón. No hay imperfección. Uno dice, wow. No se le fue una nota. Entonces, estamos tratando de hacer una analogía, ¿no? Cuando una persona tiene un solo de trompeta, o un solo de saxofón, o un solo de piano. Y uno le pone mucha atención al músico. O sea, no tanto ponerle atención en el sentido de que vamos a ver dónde se equivoca, no, sino, o sea, que hay una armonía, ¿no? Hay algo armónico dentro de la melodía, dentro del ritmo que él lleva y tal. Y después termina la improvisación, todo el mundo aplaude y tal. Y uno dice, perfecto. O sea, es algo como concebido sin ponerle parámetros, o sea, sin ponerle como condiciones, o sea, simplemente algo que se da. O sea, no hay una regla que diga esto se tiene que dar de esta manera. Porque si hubiera una regla preconcebida, cuando uno oye la improvisación, eso está mal. Porque la regla es esta. Entonces, eso tiene que ver con lo que estábamos hablando de libertad. O sea, la libertad se da cuando hay una expresión también. Y esa expresión está libre de restricciones o constricciones o juicios o predefiniciones. Entonces tenemos que empezar a concebir perfección cuando es algo realmente inspirado y motivado por amor, o motivado por un sentimiento que no busca limitar ni restringir nada, sino simplemente decir algo y decirlo bien, positivamente, entenderlo de esa manera. Bien, entonces, ¿qué pasa? Am Israel acaba de salir de la esclavitud, todavía tiene una serie de problemas, de temores. El faraón esperó 3 días, porque eso fue lo que le dijeron a él inicialmente. Bueno, Israel va al desierto por 3 días a hacer ofrendas a su Dios. Se supone que van a regresar, ¿no? O sea, todavía después de todas las 10 plagas de Egipto, cuentan nuestros sabios, el faraón todavía tenía la idea, imagínense ustedes hasta dónde llega el ego, de que Am Israel iba a regresar. Entonces, claro, él había mandado, cuenta el Midrash, que le había mandado espías con la multitud que salió. Entonces los espías regresaron al faraón y le dijeron, estos tipos no regresan, estos tipos se van. Ya dijeron que ellos se quedan con su Dios y se van allá al desierto por allá, Sinaí, y dicen que le van a dar la Torá, yo no sé qué es eso, pero bueno, así está la cosa. El faraón dice, bueno, entonces si se van, vamos allá a buscarlos para traerlos de vuelta. Entonces ahí es cuando la Torá dice que Hakadosh Baruj Hu endureció el corazón del faraón. Dice, bueno, cuando dice endureció, ¿a qué se refiere? Dice que le dio energía, el tipo estaba tan exhausto después de las 10 plagas, la muerte de su hijo único, etcétera, de su primer hijo, de su primogénito. Hakadosh Baruj Hu dice, a este tipo hay que revivirlo, hay que darle más ganas todavía. Pero la idea, tenemos que insistir en esto, no era destruir al faraón, sino darle una lección, y la lección es para nosotros realmente. El faraón ya murió. Queda el recuerdo de que todos los días estamos recordando esto por una razón. El exilio ocurrió por una razón, para que nosotros entendamos esa razón hasta hoy, y la vamos a entender mañana y pasado mañana y por el resto mientras estemos acá viviendo. De eso se trata. Entonces la idea es empezar a entender que el faraón debe, o sea, ego, la conciencia egocentrista, tiene que estar al servicio del Creador, y tiene que ser así, al igual que todos los demás niveles de la conciencia. Bien, entonces ¿qué pasa? Faraón prepara el ejército. Dicen que
el Midrash cuenta que preparó mercenarios, o sea, tipos que no eran del ejército, pero que odiaban a Israel. Y dijeron, vengan acá, yo estaba capitán, le daba su uniforme y todo, vayan. O sea, buscó a la peor gente que había, además de su ejército, para traer de vuelta a Israel, a Egipto, a la esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Apenas a Israel el pueblo de Israel ven que el faraón envía a un ejército. Estamos hablando, señoras y señores, ya lo hemos dicho antes, háganse ustedes una idea. Dice, cuenta Midrash que estaban a 30 por 1, 30 egipcios por cada israelí, cada israelita. 30. O sea que el sometimiento se supone que iba a ser muy fácil para los egipcios, someter a este pueblo y traerlo de vuelta a la esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? En vista de que uno ve que 30 por 1, dicen, estos tipos lo van a hacer acá picadillo. Y empezaron a quejarse, van a quejarse con Moisés. Y Moisés obviamente va y se queja a Haggadol, pero dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice, ¿cómo que qué vamos a hacer? Las plagas que mandé, la exención que hice de el primogénito de Israel, la salida, lo que yo les voy a dar, y todavía me preguntan a mí o tienen miedo de lo que le va a pasar. ¿Pero a ustedes qué les pasa? Haggadol Baruj Hu sabe que nosotros somos polvo, literalmente, señor. Pero nuestros sabios se cuestionan, dicen, pero ¿cómo es posible? Después de 10 plagas, que hay prueba fehaciente de que Haggadol Baruj Hu nos está protegiendo, nos está liberando, nos está manteniendo, nos está cuidando, nos está sacando de acá. Es evidente. ¿Cómo así que nosotros vamos a tener miedo de los egipcios? Parte de la naturaleza humana. No todos somos iguales. Obviamente dentro de ese grupo había gente que no dudaba. Miriam, Aarón, los jefes, los príncipes de las tribus, como vamos a ver más adelante con Nachshon ben Aminadab, ¿no? el que se atrevió a lanzarse al mar antes de que el mar se abriera. Entonces, hemos dicho que es un proceso de aprendizaje, pero dicen, ok, tranquilo, pone una columna de nube, una columna de nube que los separaba. En otras palabras, cuando venían los egipcios, cuentan, nos explica acá el Midrash, la Torá de hecho nos los cuenta, ellos veían esta nube que estaba ahí, no podían pasar, mientras Am Israel cruzaba el Mar Rojo. Entonces se abre el Mar Rojo finalmente. Se encuentra el Midrash que Naxo se metió y todavía el agua le daba por aquí y las aguas no se abrían. Entonces ya cuando se metió que el agua ya estaba acá casi se ahogaba, entonces Haggadol Baruj Hu le dijo a Moshe, levanta tu vara, y el mar se abrió. Esto es muy importante. El hecho de que recordemos específicamente todos los días, todas las mañanas, recordemos específicamente la apertura del Mar Rojo, del Yam Suf, tenemos que entenderla de muchas maneras. Vamos a referirnos específicamente a el contenido, por decirlo así, espiritual de este acontecimiento. La idea es que vamos a analizar un poco los elementos simbólicos que involucran este milagro. Y realmente fue un milagro, o sea, fue algo que no se puede explicar de otra manera. Estamos hablando de aguas. Dice, bueno, pero ¿por qué no pasar por Filistea, tierra firme, da uno la vuelta así, está en Eres Israel en menos de un día prácticamente? Era importante, era necesario, nuestros sabios explican esto, enfatizan en esto, era necesario que se abriera el mar. Por varias razones, ya lo hemos dicho. Una de las razones, acabar con los egipcios. Entonces Haggadol Baruj Hu no le dijo a Israel, pero era evidente, por la narrativa de la historia nos damos cuenta,
que la idea era destruir completamente a Egipto. O sea, ya estaba destruido físicamente como país, ahora le quedaba a la gente, el pueblo. Especialmente, no tanto el pueblo como el ejército. O sea, lo que caracterizaba el poderío de la nación, el poderío de aquella primera potencia mundial de ese entonces. Su ejército. Es interesante porque hasta hoy día es así. El presupuesto militar de naciones grandes, no vamos a mencionar nombres, más de la mitad del presupuesto nacional se va en defensa. O sea, el poder del país se mide por el poder militar. Es interesante. O sea, no se mide necesariamente por la extensión de tierra que pueda tener o la riqueza que pueda tener, que sería lo lógico, ¿no? No. Entre más armamentos tenga, más poderoso es. Entonces, en ese caso, Baruch Hashem, Israel, a pesar de lo pequeñito que es, tiene un ejército competitivo con el de las grandes potencias. Pero bueno, ya sé otra cosa. Vamos a hablar de eso algún otro día. Bien, entonces, en otras palabras, tener un ejército poderoso, eso nos hace que nos respeten. Entonces está bien, como debe ser. Ahora, es desafortunado que para que una nación sea fuerte y sea poderosa se mida a través de su ejército, sí, pero así es como se dan las circunstancias. En este momento de la conciencia humana, así es como es. Entonces, ¿qué pasa? Akadosh Baruj Hu dice, a ese ejército hay que acabarlo completamente. Y no tanto era acabarlo por el hecho de acabar al ejército egipcio, sino por darle una lección, darnos una lección a Israel. En otras palabras, una vez que Israel ve a los oficiales, los soldados egipcios muertos a la orilla del mar después de el regreso de la separación de las aguas, cuando Israel entona la canción, la primera canción de Israel a Akadosh Baruj Hu, precisamente eso fue lo que motivó la canción. O sea, Akadosh Baruj Hu dice, si yo elimino la fuente de temor de Israel, que son el ejército egipcio, los soldados egipcios, ellos me van a reconocer. Porque una vez que se acaba la fuente de poder de aquello que nos oprime, en este caso un ejército, el miedo se disipa. Y Akadosh Baruj Hu lo que quería era quitarnos el miedo. Y estos tipos tienen miedo de decir, ok, yo les voy a quitar el miedo, pero se lo voy a quitar de una manera espectacular. Y eso fue lo que pasó. Hubo una espectacularidad en la manera como Akadosh Baruj Hu se deshizo del ejército egipcio. Que él, en la columna de nube que él puso de separación, él ha podido decir, bueno, les cae la nube y ya. No, él quería, Akadosh Baruj Hu, que a Israel viera con sus propios ojos la muerte de ese ejército que amenazaba su libertad. Y eso fue lo que ocurrió. Es muy importante. Lo que decíamos era de las aguas, la parte simbólica, que no habíamos terminado la idea. Es que normalmente, y eso también se estudia en algunas disciplinas de psiquiatría, en el caso de la psiquiatría jungiana, Carl Gustav Jung, él habla de arquetipos. No sé si ustedes están familiarizados, si no, busquen en la internet arquetipos, Carl Gustav Jung. Él habla, por ejemplo, del círculo, él habla, por ejemplo, del triángulo, del cuadrado, lo que significa estrellas, por ejemplo, agua, los elementos, es decir, fuego. Él lo define como arquetipos en el sentido de ideas, o sea, que representan ideas, principios en la conciencia humana que determinan cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestra realidad. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de fuego, nosotros sabemos lo que es el fuego y qué implica el fuego a nivel de conciencia. O sea, una cosa es ver un fuego que quema, con lo que uno cocina, etcétera, etcétera. Pero a nivel de conciencia cumple una función un poco más sutil que nosotros no alcanzamos a entender porque los arquetipos están a un nivel inconsciente, a un nivel más allá de lo que podemos captar en la conciencia. Esto es importante. En otras palabras, cuando estamos en arquetipos estamos hablando de principios, ideas, concepciones, creencias que definen nuestro comportamiento, consciente o inconscientemente.
Entonces, ¿qué pasa? El agua, según cuentan nuestros sabios místicos y también dentro de este concepto arquetípico de psiquiatría que hemos mencionado, perdón, representan los pensamientos. O sea, cuando las aguas se agitan dentro de uno, son los pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Uno entra al agua. Esto es a los que les interesa el valor simbólico de lo que estamos hablando. Consideramos que es importante, por eso lo estamos mencionando. En este caso, el Mar Rojo, o sea, el Yan Suf, representan los pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Entendiéndolo en el contexto de la salida de Egipto, estamos saliendo de una situación negativa y queremos ir a una situación positiva, pero hay algo, hay unos pensamientos que tenemos que tienen que definirse. Están los buenos pensamientos y los malos pensamientos, básicamente. Están cohabitando, coexistiendo en estas aguas, que son las aguas de la conciencia humana. Eso tiene que dividirse. Y aquello que negativo tiene que perecer dentro de esas aguas. Entonces, en ese sentido es como nosotros entendemos la muerte del ejército egipcio en el Mar Rojo. O sea, aquello que nos persigue, aquello que nos causa temor, aquello que nos impide ir al otro lado, que es la Torá, la iluminación, la liberación, la verdadera libertad, tiene que perecer. Eso que nos impide, que nos obstruye, tiene que hundirse. Tiene que estar bajo esas aguas. Eso básicamente fue lo que pasó. Desde un punto de vista simbólico a nivel de conciencia. O sea, pasó como un hecho real físico, pero pasó también a nivel interno. Esto es muy importante. Entonces cuenta el Midrash, esto no está en la Torá, que realmente no hubo no sé si split, una separación del mar, sino que hubo 12 separaciones. Entonces, en cada una de las separaciones pasaba cada una de las 12 tribus de Israel. En otras palabras, ya hemos dicho también en el blog, hemos comentado que las 12 tribus representan también 12 arquetipos, o sea, 12 concepciones positivas, ideales dentro de la conciencia. Eso es lo que representan las 12 tribus de Israel y que están al servicio del Creador. O sea, en otras palabras, las 12 tribus de Israel existe en función de Dios. Ojo, acá nosotros no estamos separados del Creador, jamás. Haz Shalom. Esa es la gran diferencia entre la conciencia de Faraón y la conciencia de las naciones y la conciencia judía, la conciencia hebrea. Nosotros estamos unidos al Creador. Esto es muy importante. Como ya hemos dicho, Ivri quiere decir del otro lado, ¿no? Hebreo. Nosotros somos del otro lado. A ustedes les toca decir cuál es el otro lado. El otro lado es la Torá, el otro lado es Sinaí, el otro lado es nuestra conexión con Hakadosh Baruj Hu. De eso se trata. Hacemos una pequeña pausa y regresamos en el próximo video.